Si Harry Potter nació en uno de los países de la antigua URSS, no tendría que tratar con Voldemort, sino con SCP-1366-RU. Esta es una criatura humanoide consciente y exteriormente parece un cadáver momificado de unos 5 metros de altura. Su piel seca, de color marrón pálido, se extiende sobre un cuerpo delgado y, en algunos lugares, incluso directamente sobre los huesos. Después de todo, el objeto solo tiene músculos en el área del torso. Los brazos y las piernas de la criatura son desproporcionadamente largos en relación con el resto de su cuerpo. Las extremidades constituyen aproximadamente 2/3 de la altura total de la anomalía. Falta la mano izquierda de este muerto viviente, y en su lugar se puede ver una varilla blanca y negra fundida en el cuerpo, que está diseñada para regular el tráfico. La cabeza de la criatura carece de muchas de las partes habituales que tendría un humano normal. Al objeto le faltan los globos oculares, las orejas y la parte exterior de la nariz. Su mandíbula inferior está arrancada de la articulación. El objeto está vestido con fragmentos de un uniforme de policía soviético de la década de 1970. La anomalía viste una túnica gris oscura sin insignias de rango. También falta la escarapela de la gorra de policía del objeto, y su forma general está lejos de estar en la mejor forma. Está lleno de varios rasguños y agujeros hechos en él. En la tapa se puede ver a través de los agujeros de bala. Sin embargo, de esta forma, el objeto en realidad nunca es realmente accesible para el ojo humano. Esto se debe a que es capaz de afectar meméticamente a la conciencia de las personas. Para los observadores ordinarios, la criatura parece ser un policía ordinario con uniforme soviético. A pesar de que la URSS ya no existe, la gente siempre percibe el objeto como un agente de la ley activo. Cuando el policía anómalo entra en contacto con una persona que le interesa, las personas que lo rodean también están sujetas a los efectos. Esta influencia hace que ninguno de los transeúntes preste atención a lo que sucede entre SCP-1366-RU y su víctima. El sujeto habla arrastrando las palabras debido a problemas en la mandíbula. Sin embargo, a pesar de todo esto, las personas pueden entenderlo como si las palabras se pronunciaran claramente sin ningún obstáculo. Además, su capacidad para influir en la psique de los observadores permite que el monstruo anómalo engañe a las personas y las convenza de casi cualquier cosa. Estos efectos ocurren incluso cuando el observador está mirando el objeto a través de una transmisión en video en vivo. Debido a esta característica, la única forma de rastrear el objeto es estudiar las grabaciones de video de las cámaras de la ciudad. Esto permite seguir el movimiento de la criatura después del hecho, así como ver su apariencia real. Sin embargo, es imposible atrapar y contener al policía anómalo. El objetivo principal de SCP-1366-RU es matar y secuestrar personas en grandes cantidades. Esto ocurre con bastante frecuencia, aunque no existe una regularidad exacta en la comisión de estos delitos. Lo único en común entre las víctimas del objeto es la orfandad. Para cuando la criatura secuestra a las víctimas, sus padres ya están muertos. Por lo tanto, solo el personal de clase D que es huérfano está asignado para experimentar con el objeto. Uno de los experimentos fue con D-1935. Estaba equipado con una variedad de equipos, incluido un micrófono, una minicámara y un sensor GPS. Se le dio a la tarea de simplemente caminar por una de las ciudades del área postsoviética en la que, según la fundación, se suponía que estaba ubicado el objeto. Al mismo tiempo, el grupo de trabajo Móvil ETA 10, también conocido por la frase "no ver la maldad", realizó una videovigilancia encubierta y estaba preparado para detener la anomalía en cualquier momento. El objeto no tardó en llegar. Se acercó al individuo de clase D, hizo un saludo y luego inició una conversación con él. Desafortunadamente, debido a la incomprensibilidad del discurso en la grabación del audio, no se puede entender nada. Sin embargo, D-1935 entendió perfectamente lo que decía el policía, por lo que sus respuestas pueden usarse para recrear el tema general de su diálogo. Después de unos pocos comentarios, el sujeto comenzó a pensar que era un niño que se había perdido. Supuestamente solo había estado sosteniendo la mano de su madre, pero ella desapareció. El amable policía prometió llevar a D-1935 a su madre. El objeto tomó la mano de su víctima como un niño pequeño y lo alejó del lugar de su encuentro. Parecía que este es el momento más oportuno para que los agentes abandonen sus posiciones, capturen al secuestrador anómalo y finalmente lo contengan. Pero debido a las propiedades anómalas de SCP-1366-RU, los agentes simplemente entendieron todo lo que estaba sucediendo y no prestaron atención al diálogo posterior. Mientras tanto, el policía le decía a su víctima que su madre estaba a la vuelta de la esquina y que todo lo que tenían que hacer era ir allí a buscarla. Tan pronto como doblaron la esquina, el video y el audio se cortaron, y todos los miembros del grupo de trabajo recobraron el sentido de repente.
Afortunadamente, el sensor GPS seguía funcionando. Mostró que el sujeto se había movido más de 3.100 millas o 5.000 kilómetros desde su ubicación anterior en un instante. El personal de la fundación tardó 2 horas en llegar a la nueva ubicación del objeto de prueba desaparecido. La señal los llevó a un cementerio, a saber, a la tumba de Elena. Ese era el nombre de la madre biológica de D-1935. Murió en 1967 y este experimento se realizó después del año 2000. El personal de la fundación no tuvo más remedio que desenterrar una tumba que no había estado fresca durante mucho tiempo y abrir el ataúd que había dentro. D-1935 había sido secuestrado y estaba muerto debajo de la tapa del ataúd. Estaba retorcido en posición fetal abrazando los restos ya descompuestos de su propia madre. A pesar de que la víctima fue secuestrada hace solo 2 horas, el cadáver fue momificado, como si hubiera yacido allí durante décadas enteras. Este caso dio a los empleados de la fundación la idea de que todas las demás víctimas quizás deberían ser buscadas en las tumbas de sus respectivos padres. De hecho, así fue posible encontrar los cadáveres de casi todas las personas abducidas por la anomalía. Por supuesto, las causas de muerte difieren de persona a persona. En algunos casos no pudieron establecerse en absoluto. Desde entonces, la fundación revisa las tumbas de todas las personas cuyos hijos desaparecieron tras la muerte de sus padres. ¿Cuál es exactamente la motivación del policía anómalo? ¿Por qué decide reunir a los niños con sus padres muertos de una manera tan cruel? ¿Esto sucede solo en los países de la antigua URSS o también fuera de ella? Veamos de nuevo el caso de D-1935. Su madre murió antes del colapso de la URSS. Por lo tanto, el sujeto mismo también nació en la Unión Soviética. Teniendo en cuenta que el destino lo llevó a estar en la clase D, se puede suponer que no tiene hijos. Aunque no haya evidencia concluyente, supongamos que los hermanos y hermanas también están ausentes. En ese caso, representa al último de su especie. Y para evitar que D-1935 tenga tiempo de traer niños al mundo y evitar que los restos de la Unión Soviética se extiendan más, el hombre debe ir a la tumba junto con sus padres lo antes posible. Para confirmar esta hipótesis se necesitarían las fechas de nacimiento y muerte de todas las demás víctimas. Desafortunadamente no tengo esa información, pero si esta hipótesis es correcta, entonces tarde o temprano, el anómalo policía soviético completará sus atrocidades. Después de todo, con el tiempo, ya no habrá personas que murieron en la URSS y, al mismo tiempo, también tendrán hijos vivos, aunque quizás sus nietos o bisnietos serán eliminados. Aún así tomaría bastantes años más para averiguarlo. Por otro lado, puede ser que la muerte de los padres de las víctimas en la URSS no tenga nada que ver. ¿Qué pasaría si SCP-1366-RU fuera un policía común en la Unión Soviética, pero en algún momento no pudo tolerar más el trabajo? Supongamos que un día se acercó a un niño perdido en una calle de la ciudad. El niño comenzó a sollozar, sentándose en el pavimento y llamando a su madre. El policía le prometió al niño que definitivamente encontraría a su madre viva e ilesa, pero en ese momento una banda de extraños la estaba robando y matando. Cuando encontraron el cadáver ensangrentado de su madre, el niño culpó de todo a la gente del orden, ya que supuestamente el policía no había cumplido su palabra. La madre había sido encontrada, pero ya no estaba con vida y ciertamente no estaba ilesa. La imagen del niño desconsolado nunca abandonó los pensamientos del policía y los sentimientos de culpa lo carcomieron por dentro. Quería expiar su culpa a toda costa y no dejar que los niños fueran separados de sus padres. El policía se volvió completamente loco y comenzó a delirar con esta idea. Luego se puso en contacto con varias comunidades mágicas dentro de la URSS. Los ocultistas acordaron ayudar al loco oficial de la ley, pero a cambio de su ayuda, él mismo tuvo que convertirse en un muerto viviente. Como resultado, al menos según esta hipótesis, el policía perdió por completo su personalidad humana, convirtiéndose ahora en un monstruo terrible que mata y secuestra a personas inocentes. Aunque inicialmente estas acciones fueron impulsadas por intenciones más bien nobles. Y ahora volvamos a lo que había dicho cuando comencé el video. Comparé el objeto con Voldemort y sus víctimas con Harry Potter. Se sabe que Voldemort mató a los padres de Harry Potter y quería hacer lo mismo con él. Entonces, ¿tal vez SCP-1366-RU solo secuestra a niños cuyos padres mató por razones desconocidas? En este caso, el policía hace esto por temor a que uno de los hijos de sus víctimas desee vengarse y encuentre la manera de matar a la criatura anómala. Si este fuera el caso, la fundación probablemente ya lo sabría. Después de todo, sus expertos han analizado cada detalle relacionado con la actividad del objeto. Si hubiera algún patrón en las muertes de los padres, ya estaría calculado. Por otro lado, si el policía secuestra a los hijos de las víctimas para cubrir sus huellas, entonces no debe haber dejado evidencia en los crímenes iniciales.
todos los padres muertos murieron por varias razones y el policía lo preparó deliberadamente. Después de todo, sigue siendo un oficial de la ley y sabe cómo cubrir sus huellas. ¿Qué piensas? ¿Cuál de mis hipótesis sobre los orígenes del objeto es la más viable? Comparte lo que piensas abajo en los comentarios. Nos vemos.